you. This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios le bendiga. Y Dios le bendiga a todos. Les recuerdo que yo ya separé las lecciones en inglés y español. Pues ya esa introducción, esta parte ahora que interrumpí, no tiene nada que ver. Pero Dios le bendiga a todos. Bienvenidos. Seguimos hoy en nuestras brevedades en español sobre la enseñanza en inglés que di, que es parte del documentario que estamos preparando, Evidencia para Dios. Y seguimos hoy en el tema, o sea que empezamos hoy el tema que Dios no es una cosa. Hasta ahora hemos enseñado y aprendido de que las palabras que se está usando en la conversación sobre Dios, y por dicho, palabras son pensamientos, ¿cierto? De cómo pensamos, cómo nos acercamos al tema de Dios, no tienen la definición que muchos pensaban. La palabra existir, por ejemplo, no es lo que la gente piensa. Hemos ya visto, realidad no es lo que la gente piensa. O sea que la realidad es la realidad para las cosas, So, lo que pasa es que hay que tener más cuidado en hablar. Las palabras que usamos tienen significancia. Y no podemos hablar así como hablamos típicamente, normalmente, de otras cosas para hablar de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios no son como las demás cosas. Vamos a entender un poco más hoy día para poder entonces entender por qué hay que tener mucho cuidado en esta conversación, para que haya buena comunicación, buen entender entre los diversos campos, básicamente dos campos, hay Dios, no hay Dios, para que haya mejor comprensión. Muchos de los ateos eran cristianos, eran judíos, eran musulmanes, eran lo que sea, cualquier otra religión por ahí. Pero en particular de la parte cristiana, que no tienen la definición correcta, y pues si nosotros no lo tenemos, ninguno lo tiene por allá, y entonces están peleando, debatiendo sobre palabras mal entendidas. Y entonces ¿quién es que sufre? Pues Dios. O sea, el propósito de los cristianos, de los judíos, y el antipropósito de los ateos no es efectivo, porque las palabras están siendo usadas equivocadamente. Para hablar de Dios, como para hablar de Superman, para hablar de Cantinflas, para decir a alguien en español, algo en español, ¿ves? Para hablar de alguna cosa, tenemos que admitir los hechos, las cosas relacionadas a eso. Muchos ateos no rechazan la Biblia. ¿Por qué no habla de la Biblia? Háblame y apruébame que Dios existe sin usar la Biblia. Pero la cosa es que ¿qué Dios estamos hablando?
el Dios de la Biblia, si hablamos de Superman, tenemos que hablar de lo que dice los libros sobre Superman. Superman se describe en libros llamados libros de cómicos, ¿right? O revistas cómicas. Y entonces de esos dichos, de esas manifestaciones de sus habilidades, pues a base de esa información, entonces podemos tener un debate, una discusión sobre esas cosas, sobre el tema Superman, si existe o no. De la misma manera, para hablar del Dios de la Biblia, no de cualquier otro Dios, pero el Dios de la Biblia, hay que admitir o aceptar, usar como referencia para Dios, pro Dios, la Biblia, porque ahí es donde describe a Dios, define a Dios y sus cosas, etcétera, etcétera. So, no se puede rechazar hablar de la Biblia, porque la Biblia es el libro de Dios por su declaración. So, tenemos que, y todo el que cree en Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, acepta la Biblia como base de su fe. Así que para discutir del Dios de la Biblia hay que también admitir en la discusión la Biblia en sí. So, por eso, para ser honesto intelectualmente, tienen que admitir el uso de la Biblia. Ok, so, en considerar de eso, vamos a ver la primera cosa que dice la Biblia de importancia a Dios. Y eso se encuentra en el mismo primerito verso, la primera declaración de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1. Es donde se empieza a considerar, o donde Dios declara por primera vez qué es. Y aquí dice, vamos a verlo, aquí lo tengo en inglés, Génesis 1, lo puedo buscar en español, pero si ustedes tienen su Biblia, pueden usar, no, esa no es, esta. Ok. So vamos a buscar en Génesis 1:1. ¿Y qué dice aquí la Biblia? La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. So, ¿qué está diciendo Dios? Que en el principio Él creó, Él hizo todo lo que está ¿qué? En el cielo. Ahora mismo yo miro al cielo, que veo azul. Es un día clara, no hay ni una nube en el aire, nada. Es azulito nada más. Así que veo azul y el sol, si estuviera afuera, sé que el sol está allí alumbrando. Eso es todo lo que se ve en el cielo. ¿Es todo lo que hay en el cielo? Pues supuesto que no. Porque si estuviese mirando de noche, así mismo sin nubes, sin nada, se vería lleno el cielo, lleno de lucecitos, lleno de puntos. Cada uno son galaxias. Hay algunas estrellas, pero la mayoría de esas cosas son galaxias allá afuera. Y muchísimo más que no lo puedo ver. Pero ¿están o no están? La respuesta es están. Ellos están ahí mismo ahora de día, pero por la luz que reacciona con la atmósfera, no lo puedo ver. Pero no quiere decir que no existen o que no están, porque están. Solamente porque uno no ve algo no quiere decir que no está. Estas son enseñanzas básicas.
son por lo menos conceptos básicos. Solamente porque tú no ves algo no quiere decir que no es así. Okay, so again, hay gente, yo entiendo la posición de los ateos, pero a la misma vez veo que no son honestos intelectualmente, porque si tuviesen honestidad intelectualmente, podría entonces concluir que aunque no se ve, aunque no es claro, no quiere decir que no es posible. Eso por lo menos debe de decir cualquier ateo, pero no se oye. El problema con los ateos es que el ateo no solamente tiene su entender de las cosas, para no decir creencia, pero entiende las cosas con más y aún más tienen otras razones. El creyente o el religioso solo tiene su perspectiva religiosa. ¿Ok? No es una razón así como para al escondido estar defendiendo su posición. Aunque algunos sí tienen algún grado de esto, hablando así como decir los judíos, de los católicos, por ejemplo, en el campo cristiano, pues cualquier religioso, cualquier religión que uno nace, la familia, como decir, la familia son estos, los otros judíos, uno nace ya y eso es todo lo que conocen, pues eso es también algo que está al fondo de cualquier defensa apologética que pueden traer o argumento. Ellos dan un argumento, pero en realidad solo el argumento es una cobertura a la defensa de todo lo que conocen desde su niñez. O sea, su identidad familiar, identidad como persona, en términos de los judíos, de su cultura, de su identidad cultural, social, etc. Sí, en ese aspecto ellos son igual en que tienen otro motivo tras la apologético. El ateo tiene otro motivo, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, y casi puede decir casi todo, porque el que no tiene experiencia religiosa negativa, pues tiene entonces la identidad familiar, porque nacieron en una familia ateo y son ateos, pues eso es también lo igual que ser católico, nacer católico y está defendiendo el catolicismo hasta el día de hoy. Es lo mismo, no hay diferencia. ¿Ok? Y al nivel que no son honestos intelectualmente, van a ser iguales, tanto el religioso como el no religioso. Es la misma cosa. Al fin del campo no tienen que ver la religiosidad. Lo que es la defensa de su identidad personal. Punto, ya se acabó. Vamos a hablar claro, porque ese es el punto. Si uno es honesto, uno puede entonces decir, es verdad, yo estoy defendiendo todo lo que yo sé desde una niñez. En ateísmo, por ejemplo, mis padres eran ateos. ¿Qué tú aprendiste? Mentalidad ateo, contra religión. Eso es lo que tú aprendiste, cómo aprender su idioma, el idioma que conoce, el idioma que hablaron en la casa. En mi casa hablaba más inglés que español, usted lo puede notar. Y si no, es que bueno, muchos años han pasado yo tratando de aprender el español de otras fuentes, de la iglesia primordialmente. Pues entonces eso es la realidad. Tienen que admitir de dónde viene su fuerte posición. Están vinculadas en un nacimiento en lo relacionado o está fijada en la verdad, right? Y muchos dicen, no, sí, ya en la verdad, pero no en realidad. Si no eres honesto, no.
Ok, si cualquiera que está nacido en su realidad tiene que primeramente decir, yo no estoy basado en la verdad, estoy basado en mi identidad, en mi realidad, pero no necesariamente quiere decir que estoy en la verdad. So, eso es lo que y ahí si tú oyes eso de una persona, pues ya tú entiendes, esa persona tiene entendimiento y es honesto. Okay, ahora vamos a hablar, ahora ya sabiendo que no vamos a depender sobre las cosas forjadas desde nuestra infancia, vamos a analizar matemáticamente. 2 y 2 son 4 y eso es lo que es necesario. Por eso la ciencia es importante. Porque aún hablando de 2 y 2 son 4, no importa si en la iglesia tú sufriste esto, la otra cosa, pasó un error, ¿cómo se llama? Un fallo ministerial, un abuso, lo que sea que sucedió, no importa cuando uno está hablando de la matemática y de la ciencia. En este hablar y discusión de si hay Dios, si no hay Dios, hay que estar así. No ponemos en lo mínimo su experiencia dolorosas, son dolorosos. Yo no estoy inconsciente de eso, yo entiendo, pero no tiene que ver con la matemática. Y si usted puede entonces separarte de su ambiente en la crianza y también en los eventos malos que te hayan sucedido a mano de los religiosos, etcétera, etcétera. Entonces podemos tener un diálogo. Si no, en realidad este diálogo no es algo que usted debe participar, porque estos no son fuentes de terapia. Esto es masoquismo. A ustedes les gusta el masoquismo, meterse en estos debates. Si usted se antoja o está anclada y fijada en su crianza y en sus experiencias personales, eso no tiene que ver con la realidad de este asunto. Debes de tener eso en cuenta, porque este tema es doloroso para algunos y es así porque no pueden separarse de esas cosas. Una cosa no tiene que ver con otra, ¿right? Pero ellos tienen la dificultad de meter los dos juntos. Eso es un error, eso necesita terapia. Una cosa no tiene que ver con otro, no es razonable. Es como una persona es abusado en una biblioteca y entonces para siempre no entra en la biblioteca. Eso es un temor no razonable. Right? Eso tú vas al psicólogo y te ayudan a volver a gozar de las bibliotecas sin tener mentalidad sufrida de que en una biblioteca te abusaron. Esa es la manera, y de ese punto estoy dirigiéndome. Ok. Entonces hay que entender que la Biblia y Dios en su Biblia está muy claro cuando dice las cosas. Los cielos es todo lo que está allí y la tierra es todo lo que está aquí. ¿Y qué son las cosas que están allí y aquí? Son cosas. Para entender mejor hay que entender la definición de cosas. Vamos a ir a Google para tener esta amplificación. Ok, voy a traducirlo al español. Cosas son asociadas ampliamente con cualquier cosa tangible o intangible. Que tangible quiere decir que tú lo puedes tocar, y cosas también que no puedes tocar, que pueden ser percibidas
o entendidas, ¿ok? Esto incluye objetos, conceptos, ideas, eventos y también emociones. En esencia, las cosas son los bloques de construcción de nuestra realidad, tanto físico como mentalmente. ¿Ok? Esas son las cosas. Son los bloques de construcción que forman nuestra realidad físico, la realidad física y mental. ¿Ok? Now, esa es la definición de las cosas. Bloque de construcción en nuestra realidad que forman la realidad. Cuando usted dice y pregunta si Dios es real, ¿es Dios un bloque de construcción de nuestra realidad? El mismo ateo tiene que decir no. Right. No es. ¿Sí? No lo es. Así que entonces Dios no puede ser una cosa. Pero si Dios no es una cosa, entonces tampoco Dios es real. Pero no quiere decir que no hay Dios. Porque es otra cosa. Ahora estamos hablando conceptualmente. Tienen que entender esto. No estamos hablando de Dios. Estamos hablando del concepto. Y esto es algo que requiere alta habilidad mental para comprensión, para poder bregar o manejar estas cosas. ¿Okay? Conceptos. Nosotros, como aquí por la definición de cosas, Dios no puede ser una cosa, porque Génesis 1 dice que Él creó todo. Entonces, resta que nosotros solamente podemos bregar con el asunto de Dios conceptualmente, por concepto. Okay, no por objeto, no por porque Dios no es objeto, no podemos, Dios no es una cosa para ser un objeto. Ahora, conceptualmente, podemos hablar de Dios. Es conceptualmente. La discusión o el diálogo sobre Dios es un diálogo por necesidad conceptual. ¿Y por qué solamente conceptual? Porque sencillamente Dios no es una cosa. Ok, así que en hebreo vamos a ver la Biblia que dice la Biblia sobre el aspecto de que Dios, lo que dice Dios, de lo que es o no es. Hay que dejar que Dios diga lo que es. Si aceptamos la Biblia de Dios, que es el libro que durante miles de años se ha reconocido por la humanidad como el libro de Dios, okay, entonces, y si hay Dios, pues supuesto, y Él comunica con el hombre, el libro de Dios que se conoce por el hombre durante todos esos años sin interrupción, pues debe ser el libro que viene de Dios. Es la que declara lo que es Dios, cómo es Dios, etcétera, etcétera. El mensaje de Dios para la humanidad. Y si hablamos del Dios de la Biblia, hay que hablar de la Biblia, hay que admitir lo que dice la Biblia
en relación a lo que Dios dice de sí mismo. Ahora, en Hebreos 11:3 dice, a través de la fe entendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, así que las cosas que son vistas no eran hechas de las cosas que aparecen. O sea que lo que está diciendo, usando la ciencia, que las cosas que aparecen son cosas, son las cosas de la existencia, pero que las cosas que se ven no fueron hechas por las cosas que aparecen. El hecho de que entonces el universo no hizo el universo. ¿Okay? Así que eso es lo que está declarando. Pero dice la palabra cosas. La palabra de Dios está usando la palabra cosas muy particularmente. En Romanos 1:20 dice, por las cosas invisibles de Él, de la creación del mundo, son claramente vistas, o desde la creación del mundo son claramente vistas, siendo entendido por las cosas que fueron hechas. Que las cosas que son hechas, fueron hechas, las cosas son cosas que revelan las cosas invisibles de Dios. Está hablando de dos diferentes cosas, materia, física, ¿verdad? Está hablando en la segunda parte, las cosas que fueron hechas. En la primera parte está hablando de las cosas de Dios, o sea, en entender las cosas que pertenecen al Dios, sus maneras, sus formas y cosas así. Esas son información que ¿cómo se dice? Que recibimos, que entendemos a través de las cosas. Las cosas nos ayudan a tener los conceptos. Recuerde que una de las cosas que no son tangibles son conceptos. Entonces podemos hablar de Dios conceptualmente, y las cosas que hay en existencia nos dan idea de los conceptos que podemos hablar entonces de Dios conceptualmente usando las cosas que vemos. Pero eso no quiere decir entonces que Dios se deja ver, o sea que Dios es algo visible, y por visible pues entendemos que es algo que se puede estudiar o confirmar científicamente. En Colosenses 1:16 dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Otra vez, todas las cosas quiere decir todas, no algunas, no la mayoría, sino todas las cosas fueron hechas por Dios. Las cosas en el cielo, las cosas en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o poderes, todas cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que la Biblia no deja espacio para que ninguno piense que Dios es una cosa, o tratar de Dios y las cosas de Dios como si fuera Dios una cosa, porque no es una cosa. Otra vez, pedir por evidencia, pedir por pruebas de Dios no es correcto, porque Dios, claramente la Biblia está diciendo que Dios no es una cosa. Tú solo se puede pedir evidencia, solo puede pedir pruebas de cosas. Dios no es una cosa, así que no es correcto, no es honesto, honesto intelectualmente de imponer o demandar que haya prueba o evidencia cuando esas cosas son relacionadas sobre
una idea de que Dios sea una cosa. Y ya vemos que en la escritura Dios no puede ser una cosa si Él creó todas las cosas. ¿Ok? Y estos no son términos de semántico. Semántica quiere decir que no importa la palabra que se usa, usted sabe lo que quiero decir. No, sí importa. Sí importan las palabras. Las palabras tienen significado. Y ese significado es muy importante. Okay, especialmente a un Dios que está tratando de comunicar con el hombre. Usted quiere prueba, pero no quieren aceptar la especificidad de la comunicación. Y eso es una prueba. La especificidad. Él no es una cosa, no puede ser una cosa. Así que entonces los conceptos que se relacionan con las cosas no se pueden atribuir o esperar de Dios o en el debate o en la conversación de Dios. Solo podemos admitir los conceptos y eso demanda una mente más ágil de lo que muchos poseen. Por eso no quieren ir en este campo porque no tienen la habilidad mental de bregar con los asuntos abstractos. Conceptos de este nivel son muy difíciles y se revela en su disciplina o falta de disciplina cuando están hablando del concepto de Dios. No lo tienen, no pueden llegar a este nivel. Eso es algo que tienen que ser honestos, sencillamente. Si la Biblia dice que Dios no es una cosa, entonces ¿por qué insistir en los requisitos que se espera de cualquier cosa? Ese es el problema. No pueden separar una cosa de lo que no es una cosa. No es difícil cuando uno tiene disciplina mental. Para este debate se requiere disciplina mental y muchos no tienen ni disciplina en sus propias vidas. Entonces, ¿qué vamos a esperar aquí? En este mundo usted ve cómo complicado es la tierra, la sociedad, con tanta inmadurez y tanta falta de entendimiento. Entonces, ¿qué se espera de este debate de si que Dios es o no es? Esto es algo serio, pero es algo real. Y eso es lo que hay que admitir. Para seguir, hay que tener más entendimiento y separar, saber dividir los conceptos de las cosas reales. Y las cosas reales, saber que las cosas reales son limitadas a las cosas material o de sustancial. Eso es todo. Y Dios ni es materia ni es sustancia. Él es diferente. En el principio creó Dios lo material y la sustancia. Él es el creador. Él no es un bloque de construcción de su realidad ni el mío. Él es el que hizo todos esos bloques de su realidad. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga.